Capítulo 1. El vínculo inquebrantable. En un tranquilo y pintoresco pueblo rodeado por verdes colinas y vastos campos, vivía una familia cuya bondad y generosidad eran conocidas por todos. Los padres, Sofía y Andrés, habían construido su vida juntos sobre los pilares del amor, la confianza y una profunda comprensión mutua. Su matrimonio era admirado en la comunidad. Habían superado juntos todas las adversidades que la vida les había presentado, demostrando una fortaleza que solo puede surgir del amor verdadero. Ellos no solo se querían, se respetaban profundamente, y eso los hacía un ejemplo a seguir. Sofía era una mujer de carácter dulce pero fuerte, con una mirada cálida y una sonrisa que iluminaba el corazón de cualquiera que la conociera. Andrés, un hombre de pocas palabras pero de acciones generosas, era el complemento perfecto para ella. A lo largo de los años, habían creado un hogar lleno de paz, alegría y, sobre todo, amor incondicional. El centro de su mundo era su hija, Lucía, una joven que irradiaba bondad y compasión. Desde pequeña, Lucía había sido el sol que iluminaba los días de sus padres. Ellos le habían enseñado el valor de las pequeñas cosas, disfrutar de una comida preparada en familia, caminar por la plaza del pueblo al atardecer y compartir historias que se transmitían de generación en generación. Estos momentos cotidianos estaban llenos de risas, conversaciones profundas y una sensación constante de pertenencia y seguridad. A pesar de la serenidad que parecía rodear a la familia, había un secreto que Sofía y Andrés habían guardado durante años. Un secreto que, aunque escondido con las mejores intenciones, pronto saldría a la luz, alterando el curso de sus vidas para siempre. Este secreto no había sido revelado porque temían que pudiera cambiar la forma en que Lucía veía su mundo, pero con el tiempo, se dieron cuenta de que había llegado el momento de enfrentarlo. Una fría noche de invierno, durante una cena familiar que parecía como cualquier otra, ocurrió algo que rompió la rutina habitual. Mientras comían, Sofía, quien normalmente era tranquila y compuesta, dejó su tenedor en el plato con las manos ligeramente temblorosas. Andrés, que siempre percibía cualquier cambio en su esposa, la miró con una mezcla de preocupación y curiosidad. Lucía, que también había notado el cambio en la atmósfera, levantó la vista, y en ese momento, el silencio en la mesa se hizo palpable, casi pesado. La tensión que llenó la sala era inusual, como si una verdad largamente oculta estuviera a punto de salir a la luz. Sofía respiró hondo antes de hablar, su voz apenas un susurro, cargada de emoción contenida: «Lucía, hay algo que debes saber». Esas palabras resonaron en la mente de Lucía como un eco lejano y ominoso. Sabía que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría su vida para siempre, pero no estaba preparada para la magnitud de lo que estaba por venir. El corazón de Lucía comenzó a latir con fuerza mientras sus ojos buscaban respuestas en los rostros de sus padres. Fue entonces cuando Sofía y Andrés, con lágrimas en los ojos, revelaron la verdad que habían guardado durante tanto tiempo: Lucía no era su hija biológica. La habían encontrado en la puerta de su casa, una fría noche de invierno, envuelta en una manta vieja, abandonada por razones que nunca llegaron a conocer. Desde ese momento, habían tomado la decisión de amarla y criarla como suya, nunca haciéndola sentir diferente ni menos amada por no compartir su sangre. La revelación cayó sobre Lucía como una ola gigantesca, sacudiendo los cimientos de todo lo que creía saber sobre su vida. En cuestión de segundos, todo lo que pensaba conocer sobre sí misma se desmoronaba, y el mundo a su alrededor parecía tambalearse. Pero mientras procesaba la verdad, vio los ojos de sus padres, llenos de amor, miedo y vulnerabilidad. En ese instante, comprendió algo mucho más profundo que cualquier verdad biológica: el amor que le habían dado era real, era auténtico, y era el único lazo que realmente importaba.
Lucía, aún con el corazón acelerado y las lágrimas comenzando a llenar sus ojos, extendió sus manos hacia las de sus padres. Los tomó con fuerza, a través de un torrente de emociones, sonrió. Su voz, aunque temblorosa, estaba llena de convicción cuando dijo: «Ustedes son mis padres. Nada podrá cambiar eso». Las palabras que salieron de su boca eran sencillas pero poderosas. Para ella, el vínculo que los unía no se trataba de sangre, sino de elección, de amor puro y desinteresado. En ese abrazo que siguió, los tres se aferraron el uno al otro, sintiendo cómo el peso del secreto finalmente se desvanecía. No había resentimiento, solo amor. Se dieron cuenta de que las circunstancias del nacimiento no definían a una familia, sino el amor que se construía día a día. El vínculo que compartían era inquebrantable, no por lo que eran genéticamente, sino por la decisión constante de amarse, apoyarse y estar presentes el uno para el otro. A partir de esa noche, aunque la verdad había salido a la luz, el lazo que los unía se fortaleció aún más. Lucía no solo aceptó la verdad, sino que abrazó con todo su ser la historia de cómo llegó a formar parte de la familia. Para ella, el amor de sus padres era el mayor regalo que había recibido, un amor que había trascendido cualquier barrera biológica, y que seguiría guiando su vida, como lo había hecho desde el primer día. Capítulo 2. La carta de amor perdida. Los años pasaron, y Lucía se convirtió en una mujer llena de luz, reflejando el amor y la bondad que siempre le habían brindado sus padres. A lo largo de su vida, había absorbido los valores que Sofía y Andrés le inculcaron, la importancia del respeto, la compasión y el amor incondicional. Sin embargo, había una inquietud en su corazón que la seguía acompañando. A pesar de la alegría que sentía por la vida que había construido junto a sus padres, había algo que nunca había experimentado, un amor tan profundo y verdadero como el que ellos compartían. Lucía veía en Sofía y Andrés una conexión que trascendía lo cotidiano, un vínculo que iba más allá de las palabras y las promesas. Era una especie de comunión silenciosa entre ellos, algo palpable pero difícil de describir. A menudo, Lucía se preguntaba si un amor así sería posible para ella. Aunque sabía que el amor existía en muchas formas, ese amor que lo da todo, que sobrevive a las pruebas más difíciles y sigue floreciendo, era algo que anhelaba pero que aún no había encontrado. Un día, mientras realizaba una limpieza profunda en la antigua casa familiar, decidió subir al desván, un lugar que no había visitado en mucho tiempo. El polvo cubría las viejas cajas y muebles, pero para Lucía, ese desván siempre había tenido un aire de misterio, como si guardara secretos de tiempos pasados. Mientras revisaba algunas cajas llenas de recuerdos, su mirada se detuvo en un pequeño cofre de madera, escondido en una esquina oscura. El cofre estaba algo desgastado, con bisagras oxidadas, pero en su interior parecía guardar algo valioso. Con manos curiosas, Lucía abrió el cofre. Dentro, encontró un conjunto de cartas, cuidadosamente atadas con una cinta de seda que, aunque descolorida por el tiempo, mantenía su belleza original. Las cartas estaban escritas con una letra pequeña y delicada que Lucía reconoció de inmediato, eran de Andrés, escritas durante su juventud para Sofía. Mientras sostenía las cartas en sus manos, sintió una mezcla de emociones. Estos pequeños trozos de papel contenían la historia de amor de sus padres, una historia que ella había presenciado a lo largo de los años, pero que nunca había conocido en profundidad. Con delicadeza, comenzó a leer las cartas una por una. Las palabras de Andrés estaban llenas de pasión, ternura y una devoción inquebrantable hacia Sofía. Describía los momentos en que se enamoró de ella, las dificultades que habían enfrentado juntos y la promesa de amor eterno que siempre había guiado su relación.
Cada carta era un testimonio de un amor que había resistido las tormentas de la vida, un amor que no se debilitaba con el tiempo, sino que se fortalecía con cada desafío. Mientras leía, las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Lucía. Nunca había imaginado la intensidad de los sentimientos que sus padres compartían en esos primeros años de su relación. Para ella, esas cartas no solo hablaban del amor de sus padres, sino que le recordaban que ese tipo de amor era posible, incluso en un mundo lleno de incertidumbres. Al llegar al fondo del cofre, Lucía descubrió algo inesperado, una carta que nunca había sido abierta. La carta estaba dirigida a ella, con su nombre escrito en la misma letra delicada que adornaba las otras cartas. La fecha en el sobre indicaba que había sido escrita cuando Lucía era solo un bebé. Con el corazón latiendo rápidamente, Lucía sostuvo la carta entre sus manos, sin saber qué esperar. Sofía había guardado esa carta durante años, esperando el momento adecuado para entregársela. Y ahora, después de todo lo que Lucía había vivido, parecía que había llegado ese momento. Con manos temblorosas, Lucía rompió el sello y comenzó a leer. Mi querida Lucía, comenzaba la carta, aunque no compartimos la misma sangre, tú eres nuestro corazón, nuestra alma. Desde el momento en que te encontramos, supimos que eras nuestro destino. Fuiste el milagro que llegó a nuestras vidas cuando más lo necesitábamos. Eres el amor de nuestras vidas, y prometemos ser los padres que mereces. Las palabras escritas en esa carta resonaban profundamente en el corazón de Lucía. A través de cada línea, sentía el amor y la devoción de sus padres. La carta continuaba, hablando de cómo habían decidido darle un hogar lleno de amor y cómo, a lo largo de los años, se habían esforzado por ser los mejores padres posibles. Cuando el mundo se sienta pesado y el amor parezca distante, recuerda que nunca estarás sola. Fuiste elegida, no por casualidad, sino por el universo, por el propio amor. Lucía no pudo contener las lágrimas. Esa carta era mucho más que palabras escritas en un papel, era la confirmación de todo lo que había sentido durante su vida. Sofía y Andrés no solo la habían encontrado, la habían elegido, la habían amado de una manera tan profunda que su amor trascendía cualquier conexión biológica. Para ellos, Lucía no era una niña que había llegado por casualidad a sus vidas, era su destino, su razón de ser, el centro de su mundo. Con esa carta en sus manos, Lucía sintió que finalmente comprendía algo que había estado buscando toda su vida, que el amor no es algo que simplemente encontramos, sino algo que construimos, algo que elegimos cada día. La historia de sus padres, plasmada en esas cartas, no solo era un reflejo de su amor mutuo, sino también un reflejo del amor que le habían dado a ella. Un amor que, sin importar las circunstancias, había sido incondicional y eterno. En ese momento, Lucía supo que el amor que había visto en sus padres también era posible para ella. No solo llevaba consigo la historia de amor de Sofía y Andrés, sino que también llevaba su propia historia. Sabía que podía formar su propia familia, crear sus propios lazos de amor, y que, al igual que sus padres, sería capaz de construir un amor que resistiera cualquier adversidad. La carta perdida, que había esperado tanto tiempo para ser leída, no solo le brindó a Lucía la paz que había buscado, sino también la esperanza de que su propia historia de amor estaba a punto de comenzar. Capítulo 3. El círculo completo del amor. Meses después de enfrentar tantas emociones, Lucía conoció a Mateo, un hombre cuya naturaleza amable, generosa y leal evocaba en ella los mejores recuerdos de su padre. Desde el primer encuentro, sus corazones parecían estar destinados a encontrarse. La conexión que forjaron creció rápidamente, basada en los mismos valores que Lucía había visto reflejados en su familia:
bondad, honestidad y un compromiso profundo que nunca se tambaleaba. Cada momento que pasaban juntos sentía más certeza de que con Mateo, finalmente, había encontrado el amor que tanto había anhelado. Pero la vida, en su imprevisibilidad, les puso a prueba cuando la salud de Sofía comenzó a deteriorarse. Fue una noticia devastadora. Lucía, que siempre había visto a su madre como un pilar de fortaleza, se enfrentaba a la difícil realidad de verla frágil y vulnerable. El hospital se convirtió en su segundo hogar. Lucía pasaba horas sentada al lado de Sofía, sosteniéndole la mano, hablando de los recuerdos más felices y leyendo una y otra vez las cartas que Andrés le había escrito años atrás. Eran cartas de amor que capturaban una vida de ternura, sacrificios y afecto inquebrantable, palabras que mantenían viva la chispa del amor incluso en los momentos más oscuros. A pesar de su dolor, Sofía nunca perdió su sonrisa ni su fortaleza. Su rostro, aunque cansado, irradiaba una paz que Lucía no lograba comprender del todo. Una noche, cuando el miedo a perderla parecía abrumarla, Sofía, con voz suave pero firme, le tomó la mano y le dijo: «No estés triste, mi amor. He vivido una vida llena de amor, y eso es lo único que importa. No llores por mí, porque el amor que te dejo es eterno». Las palabras de su madre resonaron profundamente en el alma de Lucía. Le costaba imaginar un futuro sin ella, pero en ese momento, comprendió algo que cambiaría su perspectiva para siempre: el amor trasciende la vida misma. Es una fuerza que nunca muere, que se perpetúa en los recuerdos y los corazones de quienes lo reciben. Una noche, mientras el reloj marcaba silenciosamente el paso del tiempo, la salud de Sofía empeoró drásticamente. La familia se reunió en la pequeña habitación del hospital, uniendo fuerzas para acompañarla en sus últimos momentos. Había una calma inusual en el ambiente, una serenidad que envolvía la habitación como si el amor mismo los cubriera. Entonces, en medio de esa quietud, Andrés, debilitado por los años pero con una mirada llena de determinación, sacó una carta que había guardado durante décadas. Era una carta que había escrito para Sofía mucho tiempo atrás, pero que nunca le había entregado. Andrés, con voz entrecortada por la emoción, comenzó a leer: «Sofía, mi amor, nunca habrá suficientes palabras para expresar lo que significas para mí. Desde que te conocí, supe que eras mi destino, mi refugio en cada tormenta y la razón de mi existencia. Has sido mi mayor regalo, y no hay día en que no agradezca al cielo por haberte encontrado. Cuando nuestro tiempo aquí termine, te llevaré en mi corazón hasta el fin de los días, porque el amor que compartimos es inmortal». El sonido de su voz resonaba en cada rincón de la habitación, cargado de una emoción tan pura que era imposible contener las lágrimas. Lucía y el resto de la familia se encontraban conmovidos, llorando por la belleza de esas palabras y por el amor tan profundo que existía entre sus padres. Sofía, a pesar de su debilidad, sonrió una vez más, y con apenas un susurro, respondió: «Yo también te amo». Ese fue su último suspiro. Sofía partió en paz, rodeada del amor que había cultivado a lo largo de su vida. Fue un momento agridulce, lleno de dolor, pero también de una extraña sensación de gratitud y serenidad. Lucía sabía que su madre se había ido, pero el legado de su amor perduraría para siempre. Los días que siguieron fueron difíciles para Lucía. Sin embargo, encontró consuelo en el amor que sus padres le habían dejado como herencia. Ese amor, forjado a través de los años, no era solo una historia de dos personas, sino una lección que ella llevaría consigo por el resto de su vida. Lucía y Mateo, profundamente marcados por la experiencia, decidieron casarse, honrando las enseñanzas de amor que Sofía y Andrés les habían transmitido. Su boda fue sencilla,
pero llena de significado, un tributo al amor verdadero que ambos habían visto en la vida de sus padres. Con el tiempo, Lucía y Mateo construyeron una vida juntos, enfrentando los desafíos con la misma determinación y ternura que sus padres les habían mostrado. Años después, cuando Lucía sostuvo a su primer hijo en brazos, experimentó una sensación de plenitud que nunca antes había sentido. En ese momento, comprendió que el círculo del amor se había completado. El amor que la había elegido, el amor que había llenado cada rincón de su vida, ahora era suyo para transmitir a la siguiente generación. Con lágrimas de alegría en sus ojos, Lucía abrazó a su bebé, sabiendo que ese amor continuaría viviendo a través de su hijo y más allá. La historia de Sofía, Andrés y Lucía no era solo una historia de amor, era un testimonio del poder transformador del amor verdadero. Un amor que une a las familias, que trasciende la sangre, y que, a pesar del tiempo y la muerte, sigue vivo en los corazones de quienes lo reciben. Era un amor tan poderoso que, al recordarlo, hacía que la gente llorara y gritara de felicidad, porque les recordaba que los vínculos inquebrantables del amor son eternos, y que, al final, el amor es el único legado que verdaderamente importa.